Bueno, el presidente de Bolivia, Evo Morales, hablando sobre la decisión del Tribunal Constitucional de su país que despejó el camino para que se postule a las elecciones presidenciales en 2019 en busca de su cuarto mandato consecutivo y, como vemos, una región en efervescencia política, todo el continente. Pero con nosotros en los estudios Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato y Mark Schneider del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede aquí en Washington. Juan Carlos, empiezo contigo. ¿Se consolida o deteriora la democracia en toda la región? Depende del país, pero ciertamente es preocupante estas tendencias que vemos en Honduras, que vemos en Bolivia, en donde las constituciones son manoseadas, donde estipulaciones constitucionales muy claras que buscan limitar el poder de los gobernantes, como es la prohibición a la reelección indefinida o la prohibición a una reelección, son manipuladas a nivel judicial, que es lo más preocupante. Pero no es el Ejecutivo, de es el Poder Judicial quien está emitiendo criterio. Pero poderes judiciales que están respondiendo a presiones políticas o intereses políticos. Eso es lo que vemos en el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia es muy claro. Hubo un referéndum en donde se le preguntó, se le consultó al pueblo boliviano si quería modificar la Constitución y dijeron que no. Pero la Corte, vemos que la Corte Suprema de Justicia de Bolivia toma un fallo, siguiendo precedentes que ya ha habido en la región, empezado por Costa Rica, luego Nicaragua y Bolivia, en donde se dice que la Convención Americana de Derechos Humanos supuestamente garantiza el derecho de los gobernantes de perpetuarse en el poder. Mira, vamos a ver precisamente, vamos a retomar la situación en Honduras y sobre ellos el Departamento de Estado ya se ha pronunciado. Estados Unidos viendo con mucha claridad lo que está sucediendo. Esto fue lo que dijo la vocera Heather Nauert. Estados Unidos espera trabajar con los líderes democráticamente elegidos en Honduras. Urgimos también a todos los candidatos a respetar los resultados una vez estos hayan sido anunciados. Estados Unidos dice que va a respetar, Mark, la decisión de la situación en Honduras. Ahora, corrupción, violencia, narcotráfico son tres temas que los hondureños desean, de los que se hable, son temas que ellos constantemente están apuntando, que debe de estar en el discurso político a nivel nacional. Sin embargo, lo que hay son acusaciones ahora de fraude. ¿Qué es lo que está sucediendo? En tu opinión, ¿le falta un partido, le falta voz al pueblo hondureño? En este momento no cabe duda que la razón por la cual que el presidente Juan Orlando Hernández no ganó muy fuerte en las elecciones es por la preocupación de la gente sobre violencia, sobre corrupción, y eso dañó mucho a sus chances. Ahora, el propio Tribunal Supremo Electoral dijo que hay 2,000 mesas, de los cuales los resultados no se puede leer bien. Entonces, y esos somos 4 o 5 días de las elecciones. Entonces, ellos dicen que tiene que revisarlos. Y la verdad es que la OEA, la observación internacional, ha dicho tenemos que asegurar una conclusión transparente. Todavía eso se hace falta. Es interesante. Volviendo al tema del Poder Judicial y la reelección. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el gran fallo que existe? ¿Cómo se puede remediar ese problema? Porque la Constitución es clara en que no se dé la reelección consecutiva. El caso de Honduras es todavía más particular, porque la Constitución una y otra vez estipulaba que la reelección era un tema que ni siquiera se podía tocar. Decía que era un artículo pétreo. Y recordemos, y también decía que cualquier persona, cualquier funcionario que intentase o propusiese modificar ese artículo de la reelección, no solo perdía su cargo, sino que estaba cometiendo traición a la patria. O sea, era blindado. O sea, que técnicamente el presidente Hernández estaría cometiendo traición a la patria. Bueno, eso fue lo que le pasó a Mel Zelaya. Por eso es que Mel Zelaya fue destituido. Fue un golpe, resultando de la decisión de que lo que hizo Zelaya fue de romper la Constitución. Y ahora la propia Corte Constitucional ha dicho que no, está bien. Bueno, ¿cómo entonces se puede solucionar el problema en tu opinión? Bueno, cuando usted habla con hondureños, los hondureños dicen el tema de la reelección era un elefante en el cuarto que tarde o temprano teníamos que enfrentar. Y que bueno, aquí se hizo de la manera menos controversial, que fue con un fallo judicial, y que después supuestamente la Asamblea Nacional de Honduras tenía que pasar una ley para estipular, bueno, esto va a ser reelección indefinida o va a ser una elección cada 2 periodos o de qué manera. Sin embargo, la Asamblea Nacional se negó a pasar esa ley y en este momento, entonces, en el papel tenemos reelección indefinida en Honduras. Mark, sí. Sí, una manera tal vez de pasar hacia el futuro es de pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de investigar esta cuestión, porque ellos son responsables para monitorear la Convención Americana. Entonces, pedir a ellos que hacen una opinión para todos en la región, diciendo si este artículo en realidad verdaderamente aplica, y entonces después al corte. Pero en este momento todavía eso no ha pasado. Porque recordemos que en Panamá Ricardo Martinelli intentó hacer lo mismo. Él intentó crear la sala quinta, sala quinta que era una sala constitucional, y él iba a poner los jueces de esa sala constitucional, y ya no sabemos por dónde iba la cosa. Claro. Ahora, Mark, la alianza opositora de Salvador National está conformada precisamente por el partido de Mel Zelaya. Sí. Muy bien. Ahora, está apoyado por Cuba, está apoyado por Venezuela. ¿Vuelve la izquierda Latinoamérica a Centroamérica? No, en este momento yo diría que la realidad es que la cuestión que usted levantó sobre corrupción, violencia, y la realidad que mucha de la gente tiene muchos problemas con cualquier presidente que está en este momento en el gobierno. Entonces la reacción del pueblo es: no ha resuelto el problema de la violencia, no ha resuelto el problema de la corrupción, entonces queremos cambio. Esto es mucho más que una cuestión de derecha a izquierda. Es la cuestión del pueblo diciendo que el gobierno democrático no ha dado resultados. Entonces queremos cambio. Y eso no solamente es Honduras. Muy bien, ahora vamos precisamente a pasar, porque son tantos temas, son tantos países. Sí. Vamos a pasar ahora a otro país, Bolivia. Y antes de entrar en materia, quiero leerles lo que el Departamento de Estado ha dicho al respecto. Dice: Estados Unidos está profundamente preocupado tras el fallo por parte del Tribunal Constitucional de Bolivia el 28 de noviembre, que declaró inaplicables provisiones de la Constitución que prohíben a funcionarios electos, entre ellos el presidente, servir más de 2 términos consecutivos. La decisión ignora la voluntad del pueblo boliviano confirmada en recientes referendos. Esto es precisamente lo que está diciendo el Departamento de Estado. Juan Carlos, volvemos al tema de la reelección. Evo Morales diciendo que el derecho internacional lo está avalando. ¿Tu opinión? Supuestamente la Convención Americana de Derechos Humanos, y nuevamente usando precedentes que iniciaron en el 2003 en Costa Rica, un país con una amplia tradición democrática. En ese entonces, seguidores del expresidente Oscar Arias presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, diciendo que la Constitución era inconstitucional basado en la Convención Americana de Derechos Humanos. Recordemos que en el orden jurídico latinoamericano, las convenciones sobre derechos humanos o los tratados internacionales sobre derechos humanos están por encima de las constituciones. Entonces, efectivamente, se puede tumbar artículos de la Constitución si las Cortes determinan que violentan convenciones internacionales sobre derechos humanos. Y con ese argumento rebuscado, efectivamente en el 2003 la Sala Constitucional de Costa Rica derogó la prohibición a la reelección que existía hasta ese momento. Ese mismo estratagema fue utilizado por Daniel Ortega en Nicaragua, la intentó hacer Martinelli en Panamá, no pudo crear la Sala Constitucional, ocurrió en Honduras y ahora lo vemos en Bolivia. Fíjate qué interesante lo que dices, siendo el Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. Pero bueno, Mark, contigo, ¿qué pasó con el líder carismático, cocalero, Evo Morales, que juró precisamente limpiar la corrupción en un país que estaba carcomido por ella? ¿Qué ha pasado? Parece que cuando uno llega a poder, hay otros intereses que para quedarse en poder. Y resulta que él fue al pueblo para un referéndum para permitir la reelección. Fue negado. Entonces, en este momento ha decidido de buscar una respuesta del Corte Constitucional que él controla. Y es interesante porque la popularidad de Evo ha venido cayendo, sigue siendo muy popular dentro de su base, pero que conste que ha ganado todos los procesos presidenciales. Sí, pero perdió ese referéndum, lo cual era una señal, y las encuestas dicen que una mayoría de los bolivianos no quiere que él continúe en el poder. Sin embargo, si tuviéramos un referéndum sobre Evo Morales, es probable que tal vez lo perdería. Sin embargo, una elección no es un referéndum. Si la elección en Estados Unidos hubiera sido un referéndum sobre Donald Trump, lo pierde. El problema es cuando hay un candidato opositor, y en Bolivia en este momento no hay una figura opositora que le haga peso al presidente Evo Morales. Democráticamente, Mark, ¿Bolivia está mejor o ha empeorado? Bueno, yo diría que en términos de la participación del pueblo indígena, está mejor. Está mejor. En términos de la acción democrática, está peor. ¿Tu opinión? Sí, en cuanto a las instituciones, está peor, claramente. Sí. O sea, tenemos un poder judicial que está al servicio del poder ejecutivo, y un gobierno que es abiertamente autoritario, aunque por supuesto no tanto como en Venezuela, sí, o incluso como lo era en Ecuador con Correa. Sí, eso es una cosa importante,
que hablamos de elecciones. Correcto. Nosotros tenemos en este momento el futuro de probablemente una elección totalmente ilegítima en Venezuela en el próximo año, después de las elecciones recién, bajo un cuerpo inconstitucional, y no vemos ninguna posibilidad de que las elecciones próximas en Venezuela, que están diciendo que va a estar también el año próximo, sería una oportunidad de acción democrática abierta. Lo que es interesante, lo que ustedes dos están diciendo es precisamente la pérdida de la institucionalidad de la democracia en América Latina. Sin embargo, recordemos que se mantienen, no ha habido golpes de Estado en realidad. Ha sido todo a través de Tribunal Supremo. En Venezuela, de nombrar una Asamblea Nacional Constituyente contra la Constitución es muy cerca a un golpe. No puede ser, no es un golpe directamente militar. Correcto, no es un golpe pero todos los puestos, ministerios y ahora PDVSA está con líderes generales o almirantes militares. Depende, sí, depende de la definición que tengamos de golpe de Estado. Si la definición de un golpe de Estado es que un órgano externo violento, violento viene y destituye el poder ejecutivo, sí, entonces eso efectivamente. Pero sí, por golpe de Estado tenemos que un poder ejecutivo puede violar la Constitución, salirse de la Constitución y acabar con la institucionalidad democrática, eso pues claramente ha pasado en Venezuela. Eso, muy bien. Muy bien, si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. Reelección sin límites en América Latina, ¿ayuda o no a la democracia? Eso es Frente Americano de la Voz de América, nadie lo hace mejor. El mapa político electoral en América Latina está cambiando considerablemente. La izquierda gana terreno mientras que la institucionalidad recibe devastadores golpes a lo largo y ancho de la región. Con nosotros en los estudios, Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato y Mark Schneider del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede aquí en Washington. Mark, vamos a empezar con las elecciones de México. El 1 de julio del año del 2018. Las encuestas dan en este momento, fíjate, a Manuel López Obrador como el candidato favorito para estas elecciones. Incluso sobrepasa al PRI. En tu opinión, ¿qué podría pasar en un gobierno de López Obrador? Bueno, primero no es seguro que las encuestas van a resultar en la elección de López Obrador. En ese momento el PRI todavía, aunque ha indicado ya el dedazo a José Antonio Meade, secretario de Finanzas, la verdad es que eso todavía no está cierto. Tampoco la coalición si quieres, de la derecha, del PAN, del PRD, con PRD. Correcto. Es una cosa un poco raro. Y no sabemos si Margarita Zavala, la esposa del expresidente Calderón, va a poder lograr las firmas para también ser un candidato. Pero si llega a la presidencia López Obrador, sería un cambio fuerte en términos del gobierno de México hacia varios temas. No cabe duda que va a ser una posición muy dura sobre NAFTA, claro. Una posición muy dura sobre la reforma sobre energía. También en términos de relaciones internacionales va a estar mucho más inclinado a una disposición hacia la posición de algunos de los gobiernos izquierdistas de la región. Pero él sabe, es un hombre pragmático, sabe quién es los Estados Unidos, sabe dónde está México, sabe quién compra muchas de las exportaciones de México acá. Entonces, él no va a hacer cosas que va a romper la economía mexicana. Va a tomar sus acciones, a mi juicio, muy cuidadosamente, para no despertar una reacción muy fuerte desde acá. Y también él quiere hacer cosas sobre la corrupción y sobre la violencia. Si logra eso... Es parte de su plataforma. Sería eso es una cosa muy buena en términos de Estados Unidos. Claro. Ahora, Juan Carlos, tú que siempre has hablado contra los populistas, López Obrador es un populista, al igual que Donald Trump acá. Te pregunto, él ha jurado que va a mejorar NAFTA a favor de México, cuando en Estados Unidos el presidente dice que lo va a mejorar a favor de Estados Unidos. Va también a luchar contra la inequidad salarial y ha prometido elevar el salario mínimo. ¿Qué va a pasar con dos populistas? Un mesías tropical, lo llama el historiador mexicano Enrique Krause. Bueno, habrá que ver qué López Obrador vamos a tener, porque él se reinventa cada proceso electoral. Sus impulsos ciertamente son redistributivos. En el tema de NAFTA es capaz que el mismo presidente Trump le hace el mandado
a la hora de salir a Estados Unidos o de fracasar en la renegociación que se está llevando a cabo. Recordemos que ya vamos por la 5ª ronda, creo, y cada vez más existe el temor de que Estados Unidos está siendo intransigente y entonces capaz que es el mismo Estados Unidos el que da a malograr el NAFTA. Pero el tema en México ¿es la economía estúpido? Porque siempre se dice que al final de cuentas la gente vota por intereses económicos, pero en este caso no necesariamente. En este caso las principales preocupaciones de los mexicanos son la seguridad y la corrupción. Claro. Y en ese tenemos que este mes pasado cerró como el mes más violento desde que existen registros en la historia de México. La corrupción bajo el gobierno del PRI, la percepción de corrupción está desatada. Sí, la economía no está bien, México sigue teniendo una de las tasas de crecimiento económico más bajas de la región, sin embargo, hay estabilidad. Lo que a la gente le preocupa más es la violencia y la corrupción. Muy rápidamente ya, para pasar solamente al tema de México, pero muy rápido, solamente me quedan segundos. El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, candidato. Sí. ¿Qué hay de malo, qué hay de extraño en esta fotografía? Muy extraño, pero él va a lograr como 2 puntos en una elección. No tiene ningún chance de cualquier respuesta grande de la población. La realidad es quién va a estar después del presidente Juan Manuel Santos, quién va a estar el candidato de su movimiento y quién va a estar candidato más bien del Uribe. Y eso va a decidir, a mi juicio, cómo va las elecciones. Y Juan Carlos, según Márquez, él va a acabar, dice, con la corrupción que empobrece al país. Tu opinión, rápidamente. Sí, el tema de la corrupción también es muy importante en este momento en Colombia. Ha habido un escándalo principalmente en el Poder Judicial y cuando la corrupción llega al Poder Judicial es cuando tenemos entonces un cáncer muy peligroso. ¿Qué vas a lograr? Yo creo que va a haber una polarización entre un candidato uribista, efectivamente conservador, uno de izquierdas y el pueblo colombiano tendrá que escoger entre eso. Bueno, muchísimas gracias a Juan Carlos, Mark, muy amable. Esto fue Foro Interamericano. Nos vemos la próxima semana.